intención de la presentación de hoy tiene básicamente dos partes. Una, plantear qué está pasando en el mundo, las demandas, las ofertas, qué podemos esperar en términos del negocio, yo diría más previsible, si hay previsibilidad en el mundo. Y lo segundo es enfocarnos cómo estamos en la Argentina con el panorama que también nos describió recién David. De modo tal que, para ir avanzando un poquito en los temas, yo diría, el 2023 fue un año, bisagra o de transición entre los cisnes negros que tuvo que abordar el mundo, COVID, guerra o invasión de Rusia a Ucrania, lo que estamos viendo en la guerra de la Franja de Gaza, todo lo que significó para la economía, la demanda, el enfriamiento, la recuperación, todas las complejidades. Yo diría, fue un año que lo miro con cierto, no sé si esperanza o optimismo, como que fue bisagra. Yo aspiro que al 2024, sobre todo a partir del segundo semestre, empecemos a mejorar, y digo mejorar en términos de que la demanda se vuelva a recalentar, por lo menos parcialmente. Después, cuando miro un poco ya en nuestro negocio en particular, claramente estamos esperando para el 2024 cambios en la oferta y demanda, no demasiado significativos de lo que vimos en el 2023, pero sí algunos mercados muy importantes que van a profundizar su necesidad de importación, como es el caso de Estados Unidos, probablemente el mercado más atractivo y de proyección para los próximos 2 años, en función de su fuertísima caída de la producción, oferta interna. Europa, que lentamente empieza a recuperar de su enorme enfriamiento después de la invasión de Rusia a Ucrania, y de alguna manera empieza a mejorar el poder adquisitivo de sus consumidores. Y por supuesto vamos a analizar China en particular, en función de la tremenda importancia que tiene sobre el total del volumen que estamos importando. China en particular es el gran tema. 78% de las exportaciones del año pasado en volumen fueron con destino a China, por lo tanto, digamos, lo que ocurre en China impacta por lo menos en el corto plazo de manera significativa nuestros valores. No ha podido todavía recuperarse de la reinfección de COVID del segundo semestre del 2022. Ya llevamos 1 año y medio o 1 año y un poquito más de ese efecto, en que China cerró totalmente sus ciudades, implementó una cuarentena feroz que recién liberó a finales del 2022. Eso enfrió la economía china, que a su vez se encontró en un mundo mucho más complejo, digamos, menores posibilidades de recuperar esa dinámica que tenía. Y un tema que no es menor, no me voy a extender porque no hay tiempo, en todo caso después, si quieren, lo charlamos después de la charla, pero claramente hay un enorme tema hoy, ya inmediato, digamos, en los próximos 10 meses, Europa va a exigir que una cantidad de productos no menores, entre ellos soja y en nuestro caso carne y cuero, ingresen a ese mercado cumpliendo una cantidad de certificaciones o de garantías que los animales que dieron origen a los productos que vamos a exportar provienen de campos en donde en los últimos 3 años no ha habido ningún tipo de alteración en la foresta nativa o en los bosques nativos. Un tema enorme que incluso, entre otros temas, ha generado un fuertísimo rechazo de los sectores productivos, pero también de autoridades del Mercosur. No diría que fue el elemento central, pero todo el tema ambiental, diría, probablemente han sido de los más fuertes, digamos así, razones por las cuales se cayó el acuerdo Mercosur-Europa. O sea que es un tema que no ha terminado, es un tema que hay que darle respuesta, es un tema que está vigente, sobre el que seguramente va a correr todavía bastante agua debajo del puente. Cuando miramos los precios de los últimos 10 años, esto ya parte de enero del 2014 a la fecha, digamos, lo que ve es que los precios del cerdo y del pollo, amarillo el pollo, rosa el cerdo, han tenido un comportamiento relativamente parejo en términos de tendencia. Piensen ustedes que no son valores ni por tonelada ni por kilo, sino que están referenciados a la base
100, que es en enero del 2014, y verán que a lo largo, salvo un crecimiento muy fuerte del precio del pollo cuando ocurrió, digamos, el tema de la fiebre aviar, lo que verán es que básicamente estos productos provenientes de sistemas intensivos en general han tenido un comportamiento relativamente estable y más bajo del que tuvieron hace 10 años atrás, en tanto que el vacuno, a la inversa, en general mantuvo un comportamiento por encima de este momento base que se va corriendo todos los meses, por supuesto, mostrando de alguna manera que el crecimiento de la demanda de alguna manera puso en jaque a el volumen ofrecido para abastecer esa demanda, lo que hasta ahora se sigue manteniendo, más allá de cuestiones que ahora vamos a ver que tienen un enorme impacto en los precios relativos de los momentos en que ocurren, ¿no? Pero al final de la película yo diría, cuando uno ve el comportamiento del precio internacional de la carne vacuna, en general ha mostrado un crecimiento, una tendencia al crecimiento a medida que crece la demanda y la oferta no está en condiciones de abastecerla de manera razonable. Ahora, acá un tema, este es el puntero, ¿no? ¿Este para pasar el puntero? Debería ser. Bueno, igual no se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Es tenue. Ah, ahí se ve. Bueno, acá lo que sí quería mostrarles, y con esto vamos a pasar, digamos, es que hubo de alguna manera, en términos de nuestro negocio, 4 cisnes negros. Mejor dicho, 3 cisnes negros y un cisne blanquísimo, purísimo. El primero aparece con la fiebre porcina africana hacia el finales del 2018, ya llevamos casi 5 años o 5 años y medio, cuando explota esta enfermedad en China y en el sudeste asiático, y a China en particular, que consume, digamos, que consumía del total de carne casi el 80% de cerdo, le reduce casi en menos de un año el 30% del abastecimiento de carne multiplicado por más de 1.400 millones de habitantes. Eso generó en el mercado una demanda importantísima de todas las carnes que pone a todas ellas en un crecimiento importante de precios. De nuevo, la oferta no estuvo a la altura de la demanda. Aparece el COVID, lamentablemente para todos los que teníamos más expectativas, corta ese proceso de crecimiento y demanda, enfría la economía, vuelven a retroceder los precios, aparecen las vacunas, ahí estaba el cisne blanco que resuelve o mitiga el problema del COVID, vuelven sí a recuperarse los precios, fíjense hasta dónde llegamos en los valores del precio de la carne vacuna, un crecimiento exponencial de más de 45% en los últimos, en aquel momento, 8 años, y a partir de ahí, de nuevo, este cisne negro del que lamentablemente todavía continúa, que es la guerra de Rusia a Ucrania, que enfría nuevamente la economía y recién, a mediados del 2023, empieza como a recuperarse o de alguna manera absorber, digamos, los impactos tan feroces. En cualquier caso, en apenas 5 años hemos tenido impactos tan fuertes en el mercado que resulta tremendamente difícil proyectarse y decir, bueno, esto va para este camino. Claramente, cisnes negros no hay forma de imaginar cuánto y cómo van a impactar. Sí está muy claro que el mercado mundial, y sobre todo en los últimos 20 años, creció el 100% en el volumen comercializado desde todo origen hacia todo destino. Y en ese enorme crecimiento del volumen global del negocio de la carne vacuna, el 62% de todo ese volumen que se comercia fue importado por países asiáticos. 62% Asia, como verán, un crecimiento exponencial de la región respecto de los otros 5 regiones. Cuando miramos Asia, claramente imaginamos China, pero fíjense ustedes que China, aún en el 2023, después de haber tenido un fortísimo crecimiento en sus importaciones, China representa de este total
de importaciones de Asia, apenas, no digo apenas, es una manera de decir, pero digamos, el 40%, el otro 60% está representado por países a los que la Argentina o no tiene acceso de productos, como es el caso de Japón y Corea, o tiene acceso pagando aranceles prácticamente que expolian el negocio, que no lo permiten que ingrese, o que directamente por cuestiones de decisiones de comercio no hemos tenido una presencia importante. Acá estoy hablando de Japón, de Corea, de Indonesia, de Filipinas, de Singapur, de Vietnam, etcétera, etcétera. Es decir, y simplemente lo pongo en consideración y lo resalto, porque cuando uno imagina que el futuro de la Argentina es definitivamente las exportaciones, y pensamos que estamos hoy prácticamente en un casi monocliente que es China, miren todo lo que tenemos para crecer si empezamos a trabajar a nivel gubernamental y a nivel privado en el desarrollo de mercados que son extraordinarios, en los que prácticamente hoy no tenemos presencia. Bien, cuando uno mira a los exportadores más importantes, Argentina está en el quinto lugar, no puse India porque exporta carne de búfalo o animales en pie búfalo, que es un mercado totalmente diferente, de otros valores, yo diría, no tiene sentido compararlo, digamos. Van a ver cómo de alguna manera Estados Unidos y Australia tienen participaciones enormes precisamente en el sudeste asiático, estos mercados que recién mencioné, a donde la Argentina hoy no está prácticamente presente. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos, el NAFTA es tremendamente importante, tanto México como Canadá, también lo es para Australia, y por supuesto China y Hong Kong, que para nosotros, tanto como Brasil como para Argentina, son centrales en términos del volumen y la participación, para ellos no representa más de un 20%. Es decir, acá lo que digo es, uno tiene la visión del mundo y el negocio del mundo de la carne en función de lo que conoce y a dónde está operando, pero hay otro mundo de la carne que tiene otros otras demandas y otras calidades para ofrecer. Y me reservé poner esto último al final, es para que vean el precio promedio del volumen total que se exportan en Estados Unidos, Brasil, Australia y Argentina. Mientras que en Estados Unidos y Australia los valores promedios de exportación para corte sin hueso, lo de sin hueso después, si quieren lo charlamos, no, pues eso es una chance. Pero fíjense que están entre 8.500 y 9.000 dólares promedio, cuando Brasil y Argentina están en 4.500, 4.700, es decir, a la mitad. ¿Por qué vendemos a la mitad? ¿Porque somos giles? No, porque en los mercados donde están pagan la mitad. Es otra calidad, es otro mercado, es otras características. Por lo tanto, yo digo, en este punto es donde yo me paro y digo, el futuro es extraordinario. Ahora lo tenemos que construir. No te vienen a comprar, no está la autopista ya construida, hay que construirla. ¿Quiénes y todos? Nosotros, desde nuestras bases, y por supuesto el gobierno desde su capacidad de negociadora internacional. Simplemente un par de gráficos para mostrar por qué Estados Unidos este año y el año que viene van a ser probablemente el mercado más atractivo. Muy limitado para nosotros porque solo podemos vender 20.000 toneladas sin pagar un arancel enorme. Pero fíjense ustedes, Estados Unidos proyecta para este año una caída, la más alta de los últimos 30 años en términos del stock de vientres, que es feroz, lo que claramente le limita su capacidad de oferta, tanto para atender sus exportaciones, Estados Unidos es el segundo exportador mundial, como para demandar en sus importaciones, Estados Unidos es el segundo importador mundial. Con lo cual es tremendamente importante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y la de abajo, que parece un poquito complicada, pero tiene dos líneas que se cruzan al final, digamos, la línea azul es la que muestra el nivel de importaciones que se proyectan para el 2024, y la verde, el nivel de exportaciones, le hace competencia para nosotros, que proyectan. Bueno,
ese efecto tijera muestra que Estados Unidos va a ser un extraordinario demandante de carne vacuna para este año y un competidor mucho más débil de lo que fue en los años anteriores. Solo un comentario. Antes de ayer hablaba con un broker australiano que me decía, mira, yo no entiendo cómo ustedes, Argentina, no están vendiendo mucho más trimming. Trimming es el recorte que queda para hacer hamburguesas, entre otras cosas, con 95% de carne magra. Dice, la carne de ustedes de vaca manufactura y conserva es casi 95% natural, no hay que meterle mucho cuchillo, cuando vale 20% más de los 6 cortes que exportan a China de las mismas materias primas. Con lo cual, pagando aranceles. Con lo cual yo digo, tenemos un año muy interesante para Estados Unidos. Esperemos que lo que vos bien mencionaste, que es la eventual pérdida de potencialidad exportadora por un dólar caro, llamémoslo así, pueda limitarlo. Bueno, dependemos cómo queda, pero este es un mercado extraordinario. Y el otro que le quería mostrar en nuestra querida Europa, donde exportamos, como bien saben, Costa Hilton y algunos otros cortes, se encuentra nuevamente con valores muy altos de su carne. Fíjense que están en niveles, están en niveles muy altos, prácticamente 25% más caro que el promedio de su valor de los últimos 5 años, que tiene que ver precisamente con toda la presión que están recibiendo los ganaderos europeos, que les ha hecho caer fuertemente su producción. Así que Europa también este año se presenta interesante. China, este es el crecimiento de los últimos 10 años en importaciones. China hace 10 años no importaba carne vacuna, y en 10 años se ha transformado hoy en el 32% de este comercio enorme que vimos anteriormente. Esto es lo que ha pasado con los valores y con los volúmenes. La línea roja muestra el crecimiento de los volúmenes mensuales importados por China hasta el mes de diciembre. Fíjense que es una línea que prácticamente va al horizonte de crecimiento de los volúmenes. Si vemos en la verde una muy fuerte caída producida básicamente por este problema que tuvieron enorme de cuarentenas por COVID y enfriamiento de la economía. Dos cuestiones que parecen interesantes mostrar en China. La de arriba tiene que ver, con el precio de la carne vacuna, que está mostrada en la línea negra de arriba. No ha dejado de subir en los últimos 10 años. Vean ustedes, el precio del vacuno o de la carne vacuna al consumidor subió 130% en 10 años, en tanto que el pollo subió a la mitad o menos de la mitad, y el cerdo, que es la carne por excelencia para ellos, apenas un 2%, es decir, creció fuertemente el consumo, lo vamos a ver ahora. Miren, este es el crecimiento acumulado del consumo. Hace 10 años consumían 4,5 kilos, este año pasado ya consumieron 7,8 kilos, es un crecimiento exponencial, pese a que el precio en términos relativos a la carne que consumen cotidianamente subió prácticamente 128 puntos porcentuales por arriba del ajuste de la carne vacuna. De modo tal que yo diría, en China el crecimiento y las expectativas son fenomenales. Bueno, claramente yo diría, marqué 3 puntos para decir qué es lo que está pasando en el escenario del negocio de la carne vacuna. Claramente, cambio de clima y cambio de política, yo diría, son los dos grandes temas que definen o definieron, porque esto ya arrancó en el mes de diciembre, el cambio de ciclo ganadero, de lo que fue liquidación a lo que es hoy retención o recuperación de stocks. Esto, tal vez, de todo lo que diga, me parece lo más trascendente. Iniciamos un proceso de retención. Ustedes recuerdan que los ciclos duran 2, 3, 4 años, dependiendo de una cantidad enorme de circunstancias, pero claramente el proceso que acabamos de dejar de liquidación nos llevó puesto, ya veremos los datos, pero no menos de 2 millones de cabezas en el último año
en el stock, muchas categorías que tienen que ver con el futuro han quedado afectadas, razón por la cual en estas nuevas circunstancias en donde las expectativas, para mí, la esperanza, para Jorge Dillon también, veníamos charlando hoy, la esperanza de que esto efectivamente funcione y nos muestre otra potencialidad argentina, hace que, sumado a la oferta forrajera, digamos, che, es el momento de volver a crecer. El crecimiento, ¿qué es lo que implica? Una caída de oferta instantánea, digamos, o de corto plazo. Yo retengo, dejo de vender, empiezo a generar más cantidad de animales, mayor cantidad de kilos, más pesados a la faena. Todo eso, al final, es menor oferta, con lo cual, si además tomamos en consideración que la pérdida implicó también pérdida de terneros, que son los futuros animales a faena, y el reinicio de los procesos de recrías pastoriles, todo ese conjunto claramente nos define una fuerte caída de la oferta, que ya vamos a ver en cuánto. Y por supuesto, la apertura o liberación de todo tipo de restricciones, el achique de la brecha cambiaria, etcétera, etcétera, más o menos, llamémoslo así, la fuerte caída del poder adquisitivo del consumidor, que David nos lo contó con lujo de detalles, yo diría, vamos camino a que en el 2024 y probablemente 2025 las exportaciones crezcan de manera significativa en términos de participación del total de la oferta disponible. La oferta claramente va a caer. En este contexto, ahí lo que tienen es niveles de faena, digamos, niveles de faena hasta el 2023 y el 2024 también. Fíjense ustedes cómo hemos caído brutalmente en el nivel de, hemos subido, perdón, en el nivel de faena, cómo vamos a caer o cómo caímos en el nivel de producción. Mi estimación es que el cierre del 2023 nos encontró con una caída a nivel de producción no menor a las 300 o 400 mil toneladas, que son las que no vamos a tener como oferta efectiva en el año 2024. Si la oferta global del 2023 fueron 3.300.000 toneladas, esperen para este año menos de 3 millones, tal vez 2.950.000. Esas 350.000, para tener un cálculo, porque cuando no pone ceros se pierde, si lo dividimos por la cantidad de argentinos, implican entre 7 y 8 kilos menos por habitante y por año. Y eso es un impacto tremendamente fuerte. No sé si todos esos 7 u 8 van a estar en menor disponibilidad para el mercado interno, o parte irá a la exportación y parte quedará en el mercado interno. Sí tengo claro que lo que va a definir el negocio en el 2024 y parte del 2025 es caída significativa de la oferta. Bien. Vamos a ir a precio. Cuando comparamos los precios ganaderos, o más importantes para nosotros, de carne al consumidor, el índice de novillo al mercado agroganadero y el valor del ternero, que hacen a nuestro negocio, obviamente, y lo ajustamos por el INDEC de febrero, que lo conoceremos el 12 de marzo, pero que como todos dicen 15, 16, yo tomé 15 para hacer el número, y yo hago una deflación de todos los valores de los últimos 2 años, lo que me voy a encontrar es que el valor de la carne seguramente de febrero va a estar por debajo que el valor de la carne de febrero del 2002. Es decir, de alguna manera, hubo una fuerte caída, digamos, tuvimos precios exorbitadamente altos respecto de lo que estamos teniendo ahora, pese al crecimiento que hemos visto feroz, pero cuando vos lo ajustás por inflación, cambia totalmente la percepción de los números. Cuando miramos el valor del novillo, todavía, o en todo caso, no ha alcanzado el valor de la carne de consumidor, y cuando miramos el valor del ternero, ha quedado incluso más abajo. Lo que está claro es que este periodo que pasamos acá, mediado del 2022 a mediado del 2023, fueron, no hace falta que se lo diga, momentos de precios en términos relativos tremendamente bajos, con una fuerte
pérdida de poder adquisitivo. Cuando miramos la estacionalidad de faena de vacas, para contar un poquito qué pasó con esta pérdida que hemos tenido en el stock, que ya veremos cuánto es, pero no es menor, y que obviamente nos ofrecerá en el futuro menos ternero, lo que vemos es que esta es la curva de los últimos, ahí, la curva de los últimos 15 años es esta amarilla. La oferta de vacas se da en esta curva, con un fuerte crecimiento de la oferta y faena de vacas entre mayo, junio y julio, que son los post-tactos de la zona templada más la zona subtropical, ¿no es cierto? Esto es lo que pasó el año pasado. O sea, una feroz liquidación de vacas, sobre todo en ese periodo crítico en donde crece fuertemente la oferta. Y este año, ahí tienen el verdecito, enero y febrero, bueno, por ahora ni siquiera bajamos, digamos, a los valores de los últimos 15 años, estamos ahí con una tendencia de nariz al piso respecto del año pasado, veremos cómo siguen los próximos. Pero claramente la caída va a ser importante. Esto es lo mismo, pero para terneros. Ahí tienen la oferta 2016-2022, de nuevo, esta es la curva de oferta, los precios van por otro camino, básicamente inversos. Esto es lo que pasó con la oferta de terneros el año pasado. Crecimiento significativo de la oferta de terneros del año pasado, y esto es lo que viene este año. Por ahora intermedio, hay mucha oferta, hay razones que no vale la pena explicar ahora que lo justifican, mucho más allá de lo que pueda haber. Esto es feedlot. Esta es la curva de feedlot. La amarilla es lo que ocurrió en las existencias de ganados encerrados el año pasado, enormes, siguiendo esta línea de movimiento de terneros, la caída de la oferta forrajera en el campo que obligó a ir a corral, y estos son ya los 3 primeros datos del SENASA al primero de cada mes de las existencias. Claramente ya empezamos a marcar una caída en las existencias en los corrales, que de alguna manera nos ponen a entender que la oferta proveniente de feedlot de los próximos meses, seguramente a partir del segundo o tercer mes o del tercer trimestre de este año, va a ser significativamente inferior. Estas son las relaciones clásicas de precio de novillo maíz, es decir, el costo de alimentación, si cabe la expresión, no sé lo mío, pero digamos como parámetro de decir, che, ¿está caro o barato alimentar en los corrales? Miren, la verdad, cuando uno mira el último punto allá arriba, que me da algo más de 13 kilos de maíz por el valor de un kilo gordo, la verdad que es un buen número. A partir de 10 los números más o menos surfeás. O sea que no estamos mal en el alimento. Cuando miramos el costo de reposición, que es la relación entre el precio de venta de un gordo y la reposición de un ternero o un novillito, un flaco, hoy estamos en 1,18, el último número que saqué con los datos de esta última semana. No tengo marzo, pero bueno, puse eso, nos da 1,18, no está mal, pero la visión hacia adelante es que seguramente el gordo no va a seguir subiendo en la línea de lo que estamos viendo en los últimos meses, porque el consumo interno no va a poder bancar sumas importantes, probablemente ni siquiera pueda acompañar a la inflación, y la exportación, que si bien tiene buenos mercados y ahora liberados un dólar de alguna manera con poca brecha, va a encontrar las limitaciones que nos contó David hoy. Se va a poner cara a la Argentina, y cuando compitamos con el costo de la materia prima de Argentina con otros países de la región, posiblemente nos encontremos con que estamos más caros y nos genere alguna limitación. Razón por la cual lo que imagino de ahora hacia adelante, no digo que sea el próximo mes, pero yo diría, esperen una relación de flaco a gordo que va a ir creciendo. Es decir, si hoy estamos en 1,18, a mí no me sorprendería que en el mes de julio, por poner una fecha intermedia, estemos en 1,30 a 1. Es decir, un ternero subiendo muy por encima del valor del gordo. Será gradual, ya veremos cómo va ocurriendo, pero yo le diría, hoy el ternero está barato. Tomen posición. Y cierro, ya con esto trataré de cumplir con el horario. Yo diría, como les dije, la oferta de corrales va a ir cayendo, ya empezó a caer, pero lo vamos a ir viendo mucho más a medida que avancemos en el año.
afectado por una menor oferta de terneros, no solamente menor en volumen, sino además más espaciada, porque se va a retener para recrías. La caída, ya le dije, 300.000 toneladas de oferta, hasta creo que me quedo corto, pero tampoco me gusta exagerar, equivalente a 7-8 kilos por habitante y por año, lo que pese a la caída del poder adquisitivo y al dólar firme va a mantener buenos precios para el ganado. Si tuviéramos oferta abundante, le diría es un año complicado, pero la caída de la oferta va a ayudar mucho en sostener los precios. La cría definitivamente va a volver a ocupar el podio como lo ocupó años atrás, el año pasado no, lamentablemente, en donde el valor de los terneros y del vaca y toro rechazo efectivamente van a redondear un buen valor de ingreso para los criadores. Recrías e invernadas pastoriles claramente también en muy buena posición, efectivamente si se mantiene la oferta forrajera, y terminación a corral, yo diría bien en términos de lo que es alimento, costo de alimento, aprovisionamiento de granos, que vamos a tener, si Dios quiere, una buena cosecha, pero va a tener que lidiar con el costo de reposición, que no se la va a hacer fácil. Las exportaciones van a recuperar protagonismo, claramente la liberación ha sido un soplo de aire fresco que todos estábamos esperando, y entiendo que el mercado internacional, según varios analistas mucho más expertos y afinados que yo, están viendo a partir del segundo semestre de este año, incluyendo a China y mucho más de cara al 2025. De última y no menor, esperemos que el escenario político, financiero, económico, etc. vaya en la línea de lo que nos promete el gobierno y lo que algunos esperanzados esperemos que ocurra. Muchas gracias.